21 mundiales, 42 partidos. Nos vamos con el 19º partido de esta saga, el 22 de junio de 1974, en un partido entre la República Federal Alemana contra la República Democrática Alemana. A nosotros no nos gusta diferenciar la política del fútbol y, como tal, sabemos que siempre han ido unidos. En el Mundial de Alemania en 1974 hubo el duelo más político que se había jugado jamás. Ponemos un poco en contexto, y es que tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos, una la parte capitalista y la otra la socialista, ambos dominados por un país externo, ya fuera Estados Unidos o la URSS. En 1949 se funda la República Democrática Alemana, con una economía y política socialista. Ambos países estaban separados por unas calles, pero en 1961 se construyó en la noche del 13 de agosto el muro de contención antifascista, lo que conocemos como el Muro de Berlín, el cual no vamos a entrar a valorar. Ambos países eran enemigos ideológicos, y se dio la circunstancia que en el sorteo del Mundial 74 quedaron encuadrados en el mismo grupo. La República Democrática Alemana, desde ahora la RDA, debutaba en un campeonato, ya que el gobierno del país oriental había decidido apostar antaño en otros deportes, como así demuestra el palmarés de las medallas olímpicas que a día de hoy sigue estando en el top 10. La selección de la Alemania Federal había quedado segundo en el 66, tercera en el 70, eran los actuales campeones de Europa y los principales favoritos al título, ya que además de una gran hornada de jugadores compuestas por el campeón de Europa, el Bayern de Múnich, que aportó 7 jugadores, entre ellos Sepp Maier, Beckenbauer, Breitner, Schwarzenbeck, Hoeneß, Müller, tenían calidad de otros equipos que también eran punteros en Europa, como Berti Vogts, Bonhoff, Overath, Grabowski o Heinkes. Los dos primeros partidos del grupo los ganaron, el primero de ellos con más dificultades de las previstas por 1-0 a Chile, donde se da la primera expulsión en la historia de los mundiales, que es al chileno Caselli, que para mí es un héroe. Y 3-0 a Australia, con lo cual ya estaban matemáticamente clasificados para la segunda fase. La RDA se había clasificado por primera y última vez a un mundial tras ganar 5 de los 6 partidos en su grupo de clasificación. La base de la selección la conformaron los jugadores del Carl Zeiss Jena, conjuntados con miembros del Dinamo de Berlín, Magdeburgo, Hansa Rostock. Los orientales habían vencido por 2-0 en la primera jornada a Australia y habían empatado a 1 contra Chile. El partido entre australianos y chilenos en la tercera jornada ya había finalizado con empate, con lo cual, antes del inicio del encuentro, las dos Alemanias ya estaban clasificadas para la siguiente fase, pero un empate le bastaba a la Alemania del Oeste para pasar como primera. Las apuestas indicaban claramente que el favorito era el anfitrión, y eso pensaron los más de 60.000 espectadores que se dieron cita en el Volksparkstadion de Hamburgo. El partido fue bastante aburrido, solo salpicado por un espontáneo que salió al campo y tomó una bandera de la RDA, pero a falta de 12 minutos Sparswasser daba la sorpresa, pues aprovechaba un error defensivo de los alemanes federales y marcó el 0-1 para la RDA. Fue una de las grandes sorpresas de ese mundial, una victoria que dio mucho pábulo a los políticos de la RDA, como si hubieran marcado ellos el gol, y los jugadores fueron tildados poco menos que de héroes. Tras finalizar el partido no hubo intercambio de camisetas, por lo que cualquiera de las dos aficiones pudiera pensar, pero en el túnel de vestuarios, Breitner, que iba por libre y en ese momento se declaraba maoísta, se intercambió con Sparswasser, que ya nunca volvió a ser un nombre desconocido para los enfermos del fútbol. Es más, el propio goleador dijo que si en su tumba pusiera Hamburgo 1974, todo el mundo sabría quién yace ahí. Beckenbauer, tras el campeonato, dijo que ese gol hizo que finalmente ganaran el Mundial, porque así espabilaron. También es cierto que la RDA tuvo una fase final mucho más complicada que la federal, pero como vemos, en el fútbol, al contrario que pasa en la política, todos pueden quedar favorecidos, ganen o pierdan. Si quieres saber más de historias de los mundiales, sígueme.